Bienvenido a este vídeo tutorial de resolución de problemas de ingeniería química asistido con AspenPlug. Balances de energía con reacción química. Tercera parte. Metano con aire para producir formaldehído en un reactor continuo. La combustión del metano para formar dióxido de carbono es una reacción que compite con la anterior. Es decir, el metano puede reaccionar con el oxígeno para dar el aldehído, formaldehído y agua, o el metano puede reaccionar un mol de metano con 2 moles de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Según el diagrama de flujo del proceso mostrado en la figura, determine el flujo de calor. Bueno, hay dos corrientes de entrada, una de metano a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, entran 100 moles por segundo, y otra de supuestamente aire, será aire, supongo, porque entra a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión 100 moles por segundo de oxígeno y 376 moles por segundo de nitrógeno. Sale una corriente a 150 grados centígrados y una atmósfera que tiene estos caudales individuales. También me dan como datos en el enunciado la entalpía de formación estándar del metano, del formaldehído, del dióxido de carbono y del agua que utilizaremos para calcular los correspondientes calores de reacción. Para resolver este problema vamos a utilizar las tablas de propiedades físicas del apéndice B de la obra Principios elementales de los procesos químicos de Feder y Rousseau, tercera edición. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Como se conocen los caudales individuales de todas las corrientes, podemos proceder directamente al balance de energía, que para varias reacciones sería esta ecuación. Construimos la correspondiente tabla de todos y cada uno de los compuestos que intervienen en el proceso con los caudales molares de entrada y su entalpía específica, los caudales molares de salida y sus correspondientes entalpía específica, que no conocemos y que tendremos que calcular. En cuanto a las entalpías específicas, algunas se pueden obtener directamente de la tabla B8 y otras, sin embargo, hay que calcularlas con la expresión de la entalpía específica en los límites de integración de las temperaturas, obteniendo los calores específicos de la tabla B2. Procedemos a calcular los calores de reacción a partir de la entalpía de formación utilizando esta expresión, que es la sumatoria de la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos, siendo n el coeficiente estequiométrico. Bien, pues entonces, para la primera reacción, para la de formación de formaldehído, aplicando la expresión, pues tenemos que el formaldehído tiene un calor de formación de 115,90 kJ/mol, el agua de 241,83 kJ/mol, y eso hay que restarlo el calor de formación del metano, que es 74,85 kJ/mol. Los calores de formación de los elementos químicos en estado estándar es cero. En cuanto a la reacción de combustión del metano para dar dióxido de carbono y agua, pues se aplica la misma ecuación, solo que aquí en este caso se forman 2 moles de agua por cada mol de metano y entonces por eso se multiplica por 2. En cuanto a los grados de avance de las reacciones, son epsilon sub 1 de la primera reacción, 30 moles por segundo, ya que se forman
por el caudal, lo sabemos por el caudal de salida del formaldehído, salen 30 moles por segundo. Son los mismos que han reaccionado de metano en esta reacción. Y en la segunda reacción sabemos los moles que salen de dióxido de carbono, por lo tanto salen tantos moles como metano reacciona en esta reacción y son 10 moles por segundo. Bien, pues ya conocidos los grados de avance de las reacciones y las correspondientes entalpías específicas y caudales molares, sustituimos en la ecuación del balance de energía con reacción química y se obtiene que se desprende una energía de menos 15.291,9 kilojulios por segundo. Iniciamos la simulación introduciendo todos los compuestos que intervienen en la misma: el formaldehído, el metano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Le damos al asistente, nos pide el modelo termodinámico, vamos a poner la ecuación de estado de Penn-Robinson. Le damos otra vez al Next, corremos las propiedades y una vez que tengamos las propiedades, los resultados de las propiedades disponibles, podemos pasar al ambiente de simulación. Para realizar la simulación vamos a utilizar un reactor estequiométrico, que está el primero que hay en la carpeta de reactores, al que le hemos puesto dos corrientes de entrada y una de salida. A esta la hemos llamado CH cuadro porque es donde va a entrar el metano, aire y salida. Y ahora empezamos a especificar las corrientes. Empezamos con la del metano. La corriente de metano va a entrar a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y un caudal molar, ojo, de 100 moles por segundo. Pasamos a la corriente de aire. La corriente que hemos llamado de aire entra a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, 100 moles por segundo de oxígeno y 376 moles por segundo de nitrógeno. Y ahora pasamos a especificar el reactor. Este va a trabajar a 150 grados centígrados, ya que la corriente de salida sale a esa temperatura y a una presión de una atmósfera. Y en este reactor van a tener lugar dos reacciones. Uno, la reacción principal, el metano con el oxígeno para dar el aldehído y agua, con los siguientes coeficientes estequiométricos: 1, 1, 1 y 1. De los 100 moles que entran de metano, nos dice el enunciado del problema que 30 se transforma en aldehído. Luego, en esta reacción, la conversión con respecto al metano es del 30%, lo que es lo mismo 0,3. Ahora la segunda reacción, la reacción secundaria, que tiene lugar entre el metano y el oxígeno también, pero en este caso dando dióxido de carbono y agua. Los coeficientes estequiométricos son 1, aquí, 1, 2, 1 y 2. En cuanto a la conversión, como sabemos que se forma 10 moles por segundo de dióxido de carbono, pues se tiene que haber transformado de metano 10 moles por segundo, lo que la conversión en esta reacción es de 0,1 con respecto al metano. No hemos marcado esta opción porque vamos a suponer que las reacciones no ocurren en serie, sino que ocurren en paralelo.
Bueno, una vez completados los datos, corremos la simulación para ver los resultados. Y ya tenemos los resultados disponibles. Vamos a comprobar en primer lugar los resultados de las corrientes. Botón derecho dentro del bloque, resultados de las corrientes, y vamos a ver que efectivamente se cumple las temperaturas de entrada, de salida, y ahora vamos a ver los flujos molares, que habría que verlos en moles por segundo. Podemos comprobar que coinciden con los del enunciado del problema. Y en cuanto al calor transferido, hay que buscarlo en los resultados de bloque que pondremos en julios segundo. Y obtenemos que el calor neto intercambiado es de 15.000, en negativo se desprende 15.096,5 kilojulios por segundo. Este dato se parece bastante al que nosotros hemos obtenido de forma manual. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.